Hola, hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, yo soy Nicolás Cabrera, profesor de Historia, investigador y miembro de la ONG CEIXO. Actualmente soy coordinador y profesor de Historia del Colegio Bernardo O'Higgins de La Serena. Eh, Estoy trabajando, de hecho estoy acá en el colegio. Y bueno, de hace bastante tiempo estoy trabajando la línea investigativa de la historia social, que está entonces asociada al mutualismo. Bien, la ponencia que voy a presentar hoy día es un capítulo ya de un artículo que se está trabajando, ya un artículo inédito, con respecto a una mutual que se llama La Cooperativa, de acá de La Serena, y justamente en base a ese artículo pude entonces levantar esta ponencia, que es una categoría que está basada en una categoría de pasar que se llama la fraternidad mutual, que justamente está presente en este libro, que está acá, ¿ya? Y en base a esa categoría levanté entonces este trabajo sobre el mutualismo en la región de Coquimbo. Así que voy a compartir pantalla para entonces presentar ya este PPT. Bien, no sé, ¿se ve bien, Rafael? Sí, sí. ¿Sí? Ahí ya. Ahí está. Entonces, fraternidad mutual en la región de Coquimbo a inicios del siglo XX. Bien, tenemos entonces acá la fundamentación del estudio, que está entonces orientada ya a destacar ya un análisis histórico de lo que es la fraternidad mutual de la sociedad de socorro mutuo en la región de Coquimbo a inicios del siglo XX, considerando sus prácticas asociativas, sus lazos de hermandad de sus socios y la expansión de los ideales mutualistas en la región de Coquimbo y en otras regiones del país. De esta forma se establece una continuidad histórica del movimiento mutualista que desde mi perspectiva surge o se empieza a consolidar a partir de 1850 en una segunda oleada que se expresa a inicios del siglo XX, marcada por la fundación de numerosas mutuales que justamente están formadas no por artesanos, sino que por los emergentes sectores medios y la expansión de sus ideales que son proyectados en la vida asociativa de estas mutuales que hoy en día son parte del patrimonio cultural regional. Bien, en simples palabras, la idea es hacer un análisis histórico de cómo esta fraternidad mutual se ha mantenido en el tiempo y todavía ya se sigue practicando. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido histórico de cómo se ha ido haciendo esta fraternidad y en base sí a fuentes primarias, a archivos, a actas, a archivos de prensa, bien, y también algunos alcances que me han hecho algunos colaboradores, personas que me han entregado esta información, como Luis Malebrán, que, que fue expresidente de la Sociedad de Artesanos de La Serena, y también ya agradezco un aporte que me hizo Cristian Matamoros, que estuvo recién presente en la exposición anterior, sobre justamente esta idea de una segunda oleada del movimiento mutualista a inicio del siglo XX, que me pareció un alcance bastante interesante y le di una pequeña vuelta y bueno, surgió esta idea ya que se está planteando en estos momentos. Bien, bueno, tenemos entonces la pregunta inicial que sería, ¿qué es la fraternidad mutual? Y bueno, como son dos categorías que están conjuntas en una frase, es importante definir lo que es la mutualidad y lo que es la fraternidad. Ya en este caso, la mutualidad viene del latín mutuos, que está asociado, que significa asociación de varias personas para procurarse beneficios en común y es la que impera la reciprocidad entre los miembros que la integran. Bien, es decir, que hay un elemento de reciprocidad, ¿ya? Y también de beneficio colectivo, que hace que la mutualidad sea ya una forma de organización muy
muy elaborada o muy expandida por los trabajadores en el siglo XIX y ya después a inicios del siglo XX. Y va acompañada con este concepto de fraternidad, que es un término derivado del latín, que significa hermano, ¿ya? Y que sería entonces el lazo de unión entre los seres humanos basado en el respeto de dignidad, de igualdad y también de solidaridad de unos por los otros. Modalidad o fraternidad mutual, ya la puedo definir como una práctica, ya que es parte del movimiento mutualista, que establece el lazo de solidaridad y apoyo entre sus socios y colectividades, permitiendo a su vez la expansión de estos ideales que se reflejan en la fundación de numerosas sociedades de socorro mutuo que se masifican en las primeras décadas del siglo XX. Bien, acá destaco obviamente la obra de Sergio Ures, bien, que en la regeneración del pueblo, ya donde entonces hace todo un balance de cómo las sociedades o el movimiento mutualista se va articulando a nivel nacional, bien, pero como le estamos dando una mirada regional, bien, acá nos vamos a focalizar de cómo se llevó a cabo el movimiento mutualista en La Serena y generalmente y después cómo se expandió en la región de Coquimbo. Eh, Hay estudios, destaco también el estudio de Miguel Fuente, que habla de una escuela nocturna que se creó a partir de una práctica asociativa de la Sociedad de Artesanos de la Serena. También algunos hallazgos, unos aportes que nos han entregado algunos historiadores clásicos como Hernán Ramírez Necochea, bien, como también de la visión marxista que nos han dado, ¿cierto?, algunas miradas de cómo las sociedades mutuales, ¿cierto?, son organizaciones previas, lo que fue después la sindicalización, ya la sociedad de resistencia, y de cierta forma después Peter de Sasson en su texto también plantea que hay una coexistencia de todo este tipo de organizaciones. Lo que sí me parece interesante destacar que en la región de Coquimbo, las sociedades mutuales no solamente están compuestas por trabajadores obreros ya o pequeños agricultores o pequeños empresarios, sino que va siendo policlasista. Y esta novedad me empieza, o sea, me empezó a germinar entonces esta idea de que las sociedades de artesanos no solamente están formadas por artesanos, sino que también están formados por estos emergentes redes medios que son intelectuales, que son profesionales, bien, que de cierta forma buscan ya estos nichos o estos espacios asociativos para entonces justamente generar esta fraternidad, eh, esta, esta idea de socialización, esta idea de compartir ideales y de llevar a cabo proyectos de mejora social para la comunidad. Bien, entonces acá tenemos el objetivo de este estudio, que es analizar la fraternidad mutual de las sociedades de socorro mutuo en la región de Coquimbo, considerando sus prácticas, los lazos de asociación de sus miembros y la expansión de sus ideales en una segunda oleada del movimiento mutualista a inicios del siglo XX. Ese es el objetivo central de este estudio. Bien, entonces acá nos preguntamos cuándo se inicia esta fraternidad mutual en la región de Coquimbo. Y haciendo entonces un análisis bastante exhaustivo, considerando un marco teórico que trabaja justamente el tema de la mutualidad o del movimiento mutualista, centramos ya acá en la región de Coquimbo en la fundación de la Sociedad de la Igualdad en la Guerra Civil de 1851. Bien, acá tenemos el primer antecedente de lo que es el mutualismo como tal. Bien, de cierta forma, esta experiencia que fue bastante breve, donde los miembros o los igualitarios de esta sociedad de la igualdad plantean ya justamente la idea de una caja de ahorros, plantean una idea de educación popular, plantean también la idea del fomento por la lectura. Todas estas prácticas o estas ideas se proyectan ya después, en la fundación de la Sociedad de Artesanos de La Serena, el 8 de mayo de 1862. Esta institución mutualista sigue vigente, sigue abierta a la comunidad, sigue activa y de cierta forma
es la que encabeza ya este movimiento mutualista en la región de Coquimbo. Bien, de cierta forma, sus prácticas asociativas, sus socios, bien, como dije anteriormente, es un espacio politlacista, va entonces generando lazos de fraternidad y apoyo mutuo para efectuar proyectos de mejora social, como la creación de una escuela nocturna, como la creación de una biblioteca, la creación de un mausoleo y también ya una ayuda sistemática en botica y en auxilios de empréstitos a sus socios y a sus familias. Bien, de cierta forma, tenemos entonces que la Sociedad de Artesanos de La Serena logró entonces expandir estos ideales mutualistas que entonces se van o tienen continuidad en el siglo XX. Bien, de acá entonces destacamos principalmente la figura de Bernardo Sandón, que aparece bastante en las actas, aparece bastante en muchas instituciones o colectividades de acá de la zona, y de cierta forma este socio que era mutualista, era masón, ¿cierto? Era bombero, era periodista, era político, de cierta forma pudo ya articular bien esta fraternidad que se fue entonces construyendo o que se fue desarrollando con distintas sociedades mutualistas, tanto de La Serena, de Coquimbo, de Vicuña y de Ovalle. Acá destacamos entonces la Sociedad de Artesanos Elqui en Vicuña, que fue fundada en 1899 y fue refundada en 1902. También se destaca ya, y que es muy importante acá, la Sociedad de Veteranos del 79, ya estos héroes o estos soldados ya que sobreviven eh, a la guerra del Pacífico y que de cierta forma también ya buscan un apoyo mutuo, formando una sociedad mutual en 1907. Y justamente Bernardo Sandón logró entonces, como buen periodista, informar y comunicar ya todo lo que hacían estas sociedades mutuales a través de el diario El Coquimbo, que hoy en día incluso hay algunos artículos prensa que están conservados en la biblioteca de la Sociedad de Artesanos. Tenemos acá entonces algunas imágenes, ¿cierto? No están de muy buena calidad, que se sacan fotos de un boletín que está en la biblioteca. Tenemos entonces la Escuela Nocturna de Adultos, ya fundada en 1874. Tenemos una imagen también del local social donde se reunían estos socios de la Sociedad de Artesanos. También ya de cómo se integran mujeres entonces al trabajo que se hacía en esta escuela. Y también un mausoleo ya que hoy en día se mantiene en el Cementerio General de La Serena. Tenemos también acá entonces esta fraternidad que se entrelaza y que de hecho tuvo mucha cercanía ya entre lo que es la Sociedad de Artesanos de La Serena con ya la sociedad, la cooperativa, que de cierta forma trabajan de forma mancomunada. Los socios de la Sociedad de Artesanos de La Serena forman la cooperativa. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué se separan? ¿Qué pasó ahí? Entonces, en una discusión con Luis Malebrán, cuando planteamos esta hipótesis, principalmente quizás era porque también la sociedad de artesanos estaba más focalizada ya a lo que es la ayuda mutua y también a un trabajo más social. En cambio, ya la cooperativa funcionaba como una sociedad con principios cooperativos. De ahí viene la palabra cooperativa. Y de cierta forma costó bastante definir los lineamientos de la cooperativa, porque es una sociedad mutual, pero en la práctica ya tuvo elementos cooperativas o cooperativos, como el tema de los empréstitos, y también ya el auxilio económico con botica y con médico, siendo que los mismos socios eran médicos, eran profesores, y de cierta forma podemos decir que había eh, una intención de lucro en este tipo de sociedades. Bien, por eso que es bien importante hacer esta articulación que está poco trabajada y que desde el punto de vista del mutualismo hoy en día no hay poco estudio con respecto a este punto. Bien, acá tenemos dos imágenes de la época
y de cierta forma se ve un estandarte en la imagen de la cooperativa. Este estandarte se mantiene todavía en la actualidad, porque ambas sociedades mutuales se fusionan en 1933 y este estandarte de la cooperativa pasa ya a la sociedad de artesanos que se mantiene hoy en día en la sala de conferencias de la mutual. Bien, entonces ahí vemos cómo la fraternidad mutual concretó entonces un proyecto en común y se mantiene hoy en día en la actualidad. Bien, también la fraternidad mutual se extendió a otro tipo de colectividades sociales. Y acá hacemos hincapié a la logia masónica Luz Esperanza número 11. Hace un tiempo atrás hice un artículo con respecto a este tema y me pude dar cuenta de que los socios de la Sociedad de Artesanos eran a la vez masones y ellos dirigían proyectos de mejora social o los encabezaban, principalmente lo que fue la escuela nocturna de adultos, bien, y también la participación en escuelas públicas de la Serena. Ya acá se destaca a Bernardo Sandón, a Adolfo Formás, ya, e incluso a Pedro Pablo Muñoz, aunque en una conversación que tuve con los masones me decían que no era masón como tal. Bien, también se destaca Francisco Antonio Machuca, todos profesores mutualistas y masones. Es decir, que acá había ya una fraternidad como tal, ¿ya? Y de cierta forma había una convivencia de ideales que se concretaban en lo que es la educación. Y también esta fraternidad se difundía en la prensa. Nuevamente aparece Bernardo Sandón, que a su periódico, El Coquimbo, logró entonces promocionar ya la instrucción, el fomento cultural, la protección de la industria nacional, ¿ya? La defensa de ideales liberales, la crítica al centralismo, ¿bien? El Club Coquimbo, que era otro espacio de la logia, que de cierta forma garantizaba banquetes, garantizaba también reuniones, conferencias, y de cierta forma los periódicos y estos espacios eh, permiten ya que esta fraternidad mutual se vaya fortaleciendo y se vaya ampliando. Y también al cuerpo de bomberos, ya que fue fundado en 1874. Hay un lema muy importante que me llamó la atención del cuerpo de bomberos, que se llama servir por servir. Es decir, que había una solidaridad muy presente en el cuerpo de bomberos de La Serena. Y justamente, de nuevo, aparece Bernardo Sandón como bombero, también el vicepresidente de la cooperativa, el señor eh, hoy se me olvidó el nombre, ya lo voy a mencionar ya, pero eh, hubo mutualistas y masones involucrados en la dirigencia del cuerpo de bomberos. Y justamente todos los avisos, los inconvenientes, las emergencias, eran avisadas en el diario El Coquimbo. Bien, y acá entonces ya hacemos un análisis más en detalle de cómo se fue dando esta fraternidad mutual en las prácticas asociativas, en los lazos de asociación y en la expansión de ideales. Bien, en las prácticas asociativas destacamos la agregación de estatutos, la agregación de cajas de ahorros, también el interés por la sepultura, la educación popular, la propagación de la cultura, el auxilio de préstitos. Es decir, que las prácticas asociativas va generando esta fraternidad entre sus socios. Sin embargo, sus socios también eran miembros de otras colectividades, de logias, de cuerpos de bomberos, de partidos políticos, de escuelas públicas, bien, y esto fue generando también comunicación y cooperación entre estas colectividades, ya, incluso dando recomendaciones, ya dando también algunas sugerencias ya de cómo estos miembros, socios, hermanos, ya de cierta forma eh, participaban activamente de esta sociabilidad que había en estos espacios. Y estos ideales se van expandiendo y se van promocionando en la prensa, ¿ya? Y esto queda muy evidente también con invitaciones a banquetes, a desfiles, a conferencias, ¿bien? Y se propagan también porque hay más demandas sociales, ya que
hacia 1900, también había un contexto de efervescencia social, estaba la cuestión social, entonces, de cierta forma, había más demandas para enfrentar las problemáticas sociales y económicas que existían en ese momento. Y acá entonces hacemos una recapitulación, ¿cierto? Una, un- una identificación de distintas sociedades mutualistas que van surgiendo a inicios del siglo XX, ¿bien? Y esto demuestra de cómo se extiende estos ideales mutualistas, ¿bien? Tenemos 9 mutuales hacia 1900 en La Serena, 4 en Coquimbo, 3 en Ovalle y 1 en Vicuña. Y de cierta forma, de todas estas sociedades mutuales, no todas están vigentes, se han perdido muchos archivos, desconozco, ¿cierto? Si hay estatutos o hay ya de algunas de ellas, también boletines o actas, solamente tengo información ya más recabada de la Sociedad de Artesanos de La Serena, de Ovalle, que no la he visitado, pero tengo entendido que hay un archivo. También de la cooperativa de la Hacienda que tengo estatutos, pero muy parcelados. También de la Sociedad de Artesanos de Elqui, que se está recapitulando y está rescatando toda la parte archivística de su documentación. También lo que es la sociedad La Estrella, ya que está formada por mujeres, y esto también es una novedad porque acá en la zona, en la región, también hay sociedades mutuales de mujeres, y esto amplía también esta diversificación de socios que van integrando estos espacios. Y finalmente las conclusiones. Ya acá en las conclusiones podemos señalar que las prácticas asociativas son parte del mutualismo y de estas sociedades de socorro mutuos, que se van generando lazos de asociación que permiten entonces una comunicación con otras colectividades, tanto en La Serena como en Coquimbo, en Ovalle y en Vicuña. También tenemos ya esta fraternidad mutual en esta segunda oleada, que, que como lo planteó Cristian Matamora en su momento cuando intercambiamos ideas, eh, es una, es una es una continuidad histórica del movimiento mutualista, que es un resurgimiento, ya que de 4 mutuales que había en el siglo XIX se multiplican a 17. Entonces eso indica que entre 1900 y 1910 hay una extensión de estos ideales mutuales, hay una consolidación de la promoción de estos ideales, y que y todo esto fue gracias a la fraternidad mutual que se practicó ya en esta época. Y la novedad también que se fomenta en los sectores medios, ya en intelectuales, en profesionales, principalmente en trabajadores del servicio público, y no solamente en artesanos o en obreros que eh, se agrupan principalmente en sindicatos, en sociedades de resistencia, en mancomunales, ya que sus intereses eran más de demandas laborales, y las mutuales van eh, cumpliendo una respuesta ya a una necesidad más inmediata, que es una necesidad económica, como sería el empréstito de auxilio con médicos, con botica, bien, también con lo que es el interés por la educación. Entonces, las mutuales se van distanciando, como dijo De Chazo, ya de lo que son las sociedades de resistencia, los sindicatos, las mancomunales. Pero sin embargo, esta fraternidad mutual ya se va expandiendo, y de hecho ya llegando a la década de los 30 vemos ya un declive ya de estas sociedades mutuales que ya se van transformando a mediados del siglo XX. Lo que podemos entonces rescatar en la actualidad es que todavía esta fraternidad mutual se hace, ya se hace con los congresos mutualistas que se hacen a nivel regional y nacional, y que mantienen un contacto fluido y comunicacional entre las sociedades de La Serena o Valle Vicuña. Actualmente yo converso bastante con algunos mutualistas. eh, Quedamos en algún día de participar de un congreso mutualista,
para justamente llevar a cabo lo que es esta fraternidad mutual que, como dije anteriormente, se sigue manteniendo en la actualidad. Acá destacamos algunos anexos, ya algunos rescates de actas que pude identificar, y acá queda en evidencia entonces, en base a las actas y a los archivos, que hubo ya una fraternidad mutual, hubo una, una ayuda, ya un intercambio de ideas y una colaboración entre distintas mutuales de la zona. Acá tenemos entonces la cooperación, ¿cierto? O la ayuda mutua o la fraternidad entre la Sociedad de Artesanos de la Serena con la cooperativa, que está entonces indicada en lo que es la ayuda con médico y con botica, y justamente con Andrés Varela, que ese es el vicepresidente de la sociedad, la cooperativa, y también con el estandarte que, como mencionamos, es un elemento que evidencia esta fraternidad mutual. También tenemos otra acta de fraternidad entre la cooperativa con la Sociedad de Veteranos del 79, con la Sociedad Ebanista José Viera, con la Sociedad Unión Fraternal, con la Sociedad Zapatero José Corominas. Acá entonces hay más que nada una fraternidad de comunicación, de invitación, de compartir un espacio por la cultura, por el arte, ya por un banquete, por un desfile. Entonces, de cierta forma, había una fraternidad, una hermandad que se vivía, ¿ya? Que se practicaba. Y finalmente también tenemos ya en la parte educativa con la logia Luz y Esperanza, que de cierta forma también colaboró y de cierta forma logró concretar estos proyectos educativos de educación popular que se van instaurando ya a fines del siglo XIX en la zona. Bien, con eso termino, estimado. Espero que esta información ya de, de este estudio haya abierto, ¿cierto?, algunas miradas más, miradas nuevas regionales con respecto al mutualismo. Eh, Obviamente que se destaca ya el aporte que entrega Sergio Grey y toda la historia social, bien, pero desde el punto de vista regional siento que hay una tarea todavía pendiente. Todavía hay muchas personas que están reconstruyendo este tipo de historia archivística, eh, que buscan entonces dar a conocer trabajos a nivel local. Y creo que la gran tarea o el desafío es que también las personas hoy en día, el ciudadano común y corriente, vaya conociendo que hay instituciones que se han mantenido en el tiempo y que a través de la fraternidad podemos entonces llegar a consenso y podemos vivir la democracia. Bien, eso por mi parte, Rafael, ya, así que doy por terminada mi ponencia. Muchas gracias.